Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que es muy importante y que yo pienso que debemos empezar a leer un poco sobre eso y a dominarlo, que son las nuevas guías alimentarias que nos están ofreciendo las guías norteamericanas, porque nos están hablando de una estrategia nueva en la forma de cómo explicarle a los pacientes cuánto es la cantidad de alimento que debe consumir en un día. Para poder, digamos, abordar un poquito más el tema, quiero devolver un poquito en la historia, y es que las guías alimentarias siempre se han visto, como dice su nombre, es una forma, una guía para, digamos, que el común de la gente pueda interpretar adecuadamente cómo debe tener una alimentación balanceada, equilibrada, nutritiva. Entonces, en el medio se han utilizado muchos tipos de guías. Podemos encontrar en Guatemala, es una olla muy indígena, como para mostrar que es como la guía alimentaria autóctona, incluyendo los alimentos propios de su cultura. Digamos, en Estados Unidos ha manejado la pirámide, ha manejado varios tipos de pirámide, hoy en día el plato, que es lo que vamos a abordar ahorita. Y en Canadá hablan, por ejemplo, de un arco iris. Entonces, dentro de la historia de la guía alimentaria norteamericana, esta imagen creo que es muy común para todos nosotros. La hemos visto muchas veces, que es la pirámide alimenticia, donde nos estaba planteando que la alimentación debía basarse en alimentos en granos, ¿ciertos? Panes, cereales y otros alimentos. Después, en cantidad debemos consumir frutas y verduras. Posteriormente, lo que son los lácteos o alimentos de origen animal, como la leche, la carne en todas sus variedades, y los dulces y las grasas en la mínima cantidad. Luego esta guía fue transformada y pasó a lo que es esta pirámide, que nos muestra son unos colores, y cada color nos habla de un grupo de alimentos, pero el tamaño del color nos dice más o menos cuánto debe ser la cantidad. Entonces, el grupo de alimento de grasas, por eso ustedes ven esta línea muy delgada, porque la información que nos quiere transmitir es que se debe consumir en poca cantidad. Mientras que los granos, vemos que esta imagen en este color se ve mucho más ampliada, precisamente para dar ese mensaje. Posterior, quiero hablar un poquito también sobre nuestra actual guía alimentaria colombiana. La guía alimentaria colombiana es un tren alimenticio. Muchas veces hay personas que no lo están interpretando adecuadamente, porque este tren nos está diciendo que debemos incluir todos estos grupos de alimentos, que están entonces todo lo que son los cereales, las hortalizas, las frutas, los alimentos como pescados y demás, luego los lácteos, luego los aceites, y en mínima cantidad los azúcares. Porque en mínima cantidad, como ustedes pueden observar, el vagón tiene unos tamaños, cada vagón. El tamaño del vagón nos está diciendo en qué cantidad proporcional a nuestra alimentación debemos consumirlo. Entonces, lo que son aceites y azúcares deben ser en la mínima cantidad en el día lo que debemos de consumir, y las grasas también. Entonces, esto es, digamos, los elementos educativos que podemos encontrar para poder explicarle a nuestros pacientes cómo debe ser su alimentación. Pero hoy quiero hablarles precisamente de un nuevo, digamos, metodología que la primera dama de los Estados Unidos ha liderado desde el 2010, y es mi plato. Como ustedes ven, cambia totalmente el concepto de forma de explicarle a los pacientes cómo deben de alimentarse, porque nos están diciendo que ya no nos concentremos en ver el total de la alimentación en el día en una pirámide, lo que debemos de comer, sino en cada una de las comidas a través de un plato, ¿sí? Pueden observar que nos está diciendo que hay unos colores y cada color tiene unos tamaños, y que esos tamaños nos están indicando que deben haber granos en nuestra alimentación. Los cereales enfatizan mucho en el aspecto de cereales integrales, proteína, que pueden ser carnes, también se pueden incluir productos como el pollo, el pescado, hace mucho énfasis en las carnes blancas, y tenemos las frutas y las vegetales en este plato, además pues como de un lácteo.
¿Qué característica tiene este plato? Me está diciendo que en la población común el tamaño del plato que se requiere para cumplir con las porciones es un plato de 9 pulgadas. Entonces, si uno va a mirar esto en el mercado, ustedes pueden encontrar todos estos tipos de tamaños, digamos algunos de ellos de platos, y el de 9 pulgadas está haciendo referencia a este tamaño. Dentro, digamos, de la historia alimentaria estadounidense es muy bonito encontrar como todos los resultados que se han ido hallando, en donde nos plantean que el norteamericano en los años 80 podía estar sirviéndose dentro de su plato más o menos un tamaño de 8 pulgadas y que hoy en día ha llegado a consumir su alimentación en un plato de 12 pulgadas. Y que este puede ser uno de los factores importantes, además pues del sedentarismo, al incremento de obesidad tan marcado que hay en ese país. Entonces, lo interesante es que me está diciendo, vea, coja y vamos a empezar más que hablar y mostrarle una pirámide, trabaje y enséñele a las personas a alimentarse adecuadamente a través de un plato de 9 pulgadas y un vaso de 8 onzas, ¿cierto? Entonces, el punto de partida son, digamos, los utensilios. Ya después me está diciendo, vamos a dividir ese plato en esta forma. Entonces me está pidiendo, vamos a consumir granos, entonces vamos a consumir algún grano en una cuarta parte, puede ser un poco más que esta porción, puede ser cualquier tipo de harinas, que es lo usual que es digamos, el grupo de alimento como lo conoce usualmente nuestra población. Puede ser el arroz, puede ser el plátano, puede ser, digamos, se puede incluir la sopa y demás, ¿cierto? Como la cantidad de grano que debe consumir. Una pregunta que me hacía un paciente frente pues como a esta metodología, me decía que si tenía que comer solamente un tipo de grano, ¿no? Ustedes pueden consumir, por ejemplo, puede incluir entre un cuarto, digamos, de espacio, ustedes pueden incluir, vamos a dividirlo, vamos a incluir, entonces puede ser arroz, de pronto con un plátano asado, lo que les vaya a caber en ese espacio, y pueden haber varios tipos de fuentes de carbohidratos. A eso debemos de incluir, por ejemplo, fruta, ¿sí? Vegetales, sería la mitad del plato. Estamos hablando de frutas y vegetales, pueden ser la mitad. Una forma, en nuestra cultura alimentaria no es muy común, digamos, la ensalada con frutas y demás, entonces yo les sugiero que proponga entonces que se coma una fruta, ¿cierto? Y la mitad del plato con vegetales para que lo acompañe junto con el carbohidrato, y aquí estamos hablando de la proteína, que la porción pues que tengo es un poquito más grande, que sería lo que quepa en este cuarto de plato. Más puede ser una bebida láctea, recuerden, descremada, y aquí ya estamos conformando todo, digamos, el plato que debe consumir el individuo en un almuerzo, y ahí está cubriendo todos los grupos de alimentos, está fortaleciendo el aporte de vitaminas y minerales, y adicionalmente estamos hablando de otras recomendaciones como limitar el consumo de grasas, ¿cierto? Limitar los alimentos fuentes de sodio, entre más casero sea el alimento mucho mejor. Entonces eso lo podemos encontrar en la misma página web que ustedes la ven acá en esta imagen, donde nos está diciendo qué recomendaciones debemos de tener en cuenta generales. Lo interesante de esta página es que también nos está diciendo recomendaciones para los niños. Esto no es necesariamente para que lo lean, sino que nos está diciendo, vean, tengan en cuenta estas porciones en esta forma, y además, miren, que disfruten, entre sus recomendaciones es que disfruten las comidas y traten de comer porciones pequeñas, evite porciones extra grandes. Me está diciendo que debo comer más frecuentemente, es decir, no es comer un almuerzo voluminoso y en la noche solamente comer una arepa con café con leche y queso, que porque por la noche me va a acostar y eso me va a generar un aumento de peso, que eso es un mito, eso no es real. Eso tiene que ver con todo el conjunto alimentario que tenga
el individuo, y que si eso supera su aporte calórico, pues va a aumentar, aunque coma solamente café con leche y queso en la noche y la arepa. Otra de las cosas es que me está diciendo, bueno, el almuerzo y la comida me lo está planteando de igual forma, es decir, más o menos entre 2 a 3 onzas, dependiendo de cuánto gaste de energía, de proteína, un carbohidrato que ojalá sea integral, vegetales, fruta y un lácteo descremado, almuerzo y comida. Y en el desayuno me está planteando incluir fruta, ¿cierto? Fruta, un carbohidrato que en nuestra cultura alimentaria puede ser la arepa, puede ser el pan. Recuerden que hay que buscar bajos en sodio, leer etiquetas. También podemos hablar de galletas, de nuestra comida común del desayuno, y una proteína que no estaríamos hablando de carne, sino que podríamos estar hablando del huevo, del queso, que es como lo más común en nuestra alimentación, más una bebida con leche al 1% de grasa. Entonces, eso también nos está explicando que podemos decirle a nuestros pacientes de esa forma del plato, ¿sí?, que debe desayunar, si es necesario de acuerdo a su aporte tomar media mañana o algo, pero siempre distribuido en el tamaño del plato de 9 onzas, ¿sí? Algo muy importante referente a eso es que eso va a cambiar dependiendo de la edad. Por ejemplo, en los niños ya no nos hablan de un plato de 9 onzas, sino que nos están hablando de platos de 7 onzas. ¿Por qué? Porque su requerimiento, digamos, calórico es un poco menor, depende de la estatura y otras cosas, y adicionalmente porque en los niños es más común los snacks, entonces hay que distribuir uniformemente, pues como toda la alimentación, haciendo mucha énfasis, pero demasiado énfasis en que los snacks deben ser lo más saludables posible, donde se deben incluir granos integrales, se debe incluir fruta, hablan también de incluir vegetales, aunque en nuestra cultura es mucho más simple llegar y negociar que consuman frutas entre las comidas que vegetal. Hablando de vegetales y frutas, es muy importante resaltar que entre, digamos, las recomendaciones en lo que es la prevención de enfermedades crónicas, se hace mucho énfasis en el consumo de frutas y verduras como elemento protector, pero que uno de los, digamos, aspectos que debemos de explicarle a nuestros pacientes es lo siguiente, que para poder garantizar que tengan ese beneficio que tiene el consumir frutas y verduras, no simplemente se debe consumir digamos, la que se nos antoje, sino que hay que empezar a replantear un poquito los colores de frutas y verduras que consumimos, porque entre más variedad exista de colores, mejor aporte de vitaminas, nutrientes y de algo que se llaman fitoquímicos, que tienen un efecto, pues, protector, que es el que le da los colores a este